Hola y bienvenido a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar del conflicto existente entre Rusia y Ucrania. ¿Estás preparado? Sí, pues empezamos. Nos vamos hasta Rusia, a la antigua Unión Soviética, y retrocedemos hasta el año 1991. Imagínate, año 1991, la Unión Soviética acaba de desintegrarse, la economía estaba por los suelos y los países que formaron parte de la URSS, entre ellos Ucrania, tenían armas nucleares. Ucrania concretamente tenía 1.200 ojivas nucleares. 1.200 ojivas nucleares. El tercer mayor arsenal nuclear solo por detrás de Estados Unidos y de Rusia, más que Francia o Reino Unido. En Ucrania se debatió mucho sobre qué hacer, sobre si conservar esas armas nucleares o dárselas a Rusia. Finalmente, en el año 1994, Ucrania decidió transferir todo su arsenal nuclear a Rusia. Entre las causas por las que lo hizo fue porque el mantenimiento costaba alrededor de 300.000 millones de euros. Por otro lado, Ucrania exigió a los países que ellos deberían de reconocer la identidad de Ucrania y a cambio de eso Ucrania transferiría sus armas nucleares a Rusia. Con todo lo anterior, Ucrania se quedó sin armas nucleares. Las armas fueron transferidas a Rusia. A partir de ahí surgieron una serie de problemas, conflictos fronterizos con Rusia, de los que vamos a hablar más adelante, la anexión de Crimea a Rusia, Rusia le quitó Crimea a Ucrania y demás problemas. En Ucrania se ha criticado mucho el hecho de no haber conservado armas nucleares. Muchos dicen que si Ucrania hubiera preservado sus armas nucleares, Rusia miraría a Ucrania con respeto. Actualmente, Ucrania baraja dos posibilidades. La primera de ellas, unirse a la OTAN. La segunda, construir armas nucleares. Los conflictos con Rusia en la frontera con Ucrania son constantes. La razón es que en la frontera con Ucrania existe una población rusa, una población etnia rusa, y quieren que sus respectivas regiones se independicen de Ucrania y se integren en Rusia. Presta mucha atención porque la noche del 21 de noviembre del año 2013, en Kiev, capital de Ucrania, se produjeron una serie de disturbios y manifestaciones porque Ucrania había suspendido un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Los motivos de esas manifestaciones, de esos disturbios, eran nacionalismo ucraniano y deseo de pertenecer a la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que Ucrania por aquel entonces estaba gobernada por Víktor Yanukovych, que era un presidente pro-Rusia. Quería mantener fuera a la Unión Europea y quería mantener alejada también a la OTAN. Tras esos importantes disturbios, el presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, huyó en dirección desconocida. Luego después se supo que se fue a Sebastopol, donde una nave militar rusa lo llevó a Rusia. Lo cierto es que la rama suprema, que es por así decirlo el Parlamento de Ucrania, tomó el control del país y puso al nombre del gobierno a Alexander Turnichov. Por su parte, Rusia no reconoció a este gobierno y calificó los hechos como un golpe de Estado. Tras esto, regiones del este y sur de Ucrania, que estaban habitadas principalmente por rusos y que limitaban con Rusia, tenían por así decirlo influencia rusa, tras esto se manifestaron contra el nuevo gobierno e hicieron un llamamiento a la resistencia. Acusaron a la oposición de haber incumplido un pacto de paz hecho por el anterior presidente Víktor Yanukovych.
acaba de empezar el conflicto que va a enfrentar a Ucrania con Rusia. Varios gobiernos regionales de las regiones de Ucrania que limitan con Rusia este y sur y que están habitadas por rusos propusieron hacer referéndums para independizarse de Ucrania y unirse a Rusia. Finalmente, tras estas revueltas, Rusia desplegó su ejército en las regiones del este y sur de Ucrania y tomó el control sobre la península de Crimea. Rusia lo hizo porque quería garantizar la integridad física de los ucranianos prorrusos. El 17 de mayo se produjo la independencia de la península de Crimea y al día siguiente se aprobó la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia. Esta anexión fue rechazada por Estados Unidos, por la Unión Europea y por otros estados soberanos. Durante el transcurso de los hechos, el ejército ucraniano se enfrentó en contados incidentes al ejército ruso, hasta que finalmente el ejército de Ucrania abandonó la península de Crimea. Por otro lado, el gobierno de Ucrania considera a la península de Crimea como territorio ucraniano, no reconoce la soberanía rusa sobre Ucrania. Tras la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia, grupos armados rusos llegaron hasta el este de Ucrania, por lo que el gobierno interino de Ucrania tuvo que lanzar un operativo armado contra estos grupos armados. Este operativo armado se le llamó antiterrorista. Finalmente, el 20 de mayo del año 2015, los grupos paramilitares prorrusos se disolvieron. Pero la tensión entre Rusia y Ucrania no ha terminado en absoluto. De hecho, actualmente Ucrania considera una opción armarse nuclearmente o incorporarse a la OTAN. La tensión entre Ucrania y Rusia, como he dicho antes, no ha terminado. De hecho, actualmente hay varios incidentes abiertos. No hace mucho, un presidente ucraniano dijo que una guerra entre Rusia y Ucrania abierta era posible. Era posible. No era muy probable, pero era posible. También dijo que ese sería el mayor error de Rusia. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiré haciendo vídeos sobre este tema. Yo creo que el tema entre las relaciones diplomáticas de Rusia y Ucrania va a ser mucho que hablar. Vamos a ver qué pasa en el futuro, porque hace poco hubo una tensión, un incidente diplomático entre Rusia y Ucrania, y es un tema, como he dicho antes, que va a dar mucho que hablar. Así que recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.